Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Estamos muy contentos en One Solutions de contar aquí con la presencia de nuestra gran amiga, y obviamente nuestra persona preferida de negocios, Sofía Calderón. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es cómo podemos repensar y vivir de nueva forma el bienestar de los colaboradores, ¿verdad? En apoyo, obviamente, con nuestro equipo de Oracle y totalmente viviendo una experiencia del lado del colaborador, ¿verdad? Para hablarles un poquito, One Solutions somos partners implementadores y partners revendedores de las soluciones de HCM de Oracle. Eh, Llevamos ya amplia experiencia en el mercado, ¿verdad? Y por eso nos acompaña el día de hoy Sofía Calderón. Sofía Calderón es nuestra directora regional del lado de aplicaciones para toda la gestión y la suite de talento humano. Ella mira todas las diferentes aplicaciones, todos los módulos que integran esta solución y nos está acompañando hoy para redefinir esta experiencia de nuestros colaboradores y hablarnos un poquito de su experiencia. Sofía ya lleva bastante tiempo trabajando en el mundo de Oracle, ¿verdad? Ha trabajado en las mayores consultoras a nivel regional y obviamente cuenta con toda la experiencia, una gran compañera. ¿Cómo está, Sofía? Jorge, honradísima de estar con ustedes esta tarde, súper contenta para conversar un poquito sobre cómo la pandemia, el Omicron y las distintas olas han hecho que reconfiguremos y repensemos realmente la experiencia y el bienestar de nuestros colaboradores. Contame, Jorge, tengo una pregunta para vos. ¿Vos has tenido o hay gente en el público que haya tenido amigos o ellos mismos incluso han cambiado de trabajo durante los últimos 2 años, 2 años y medio? Por supuesto, por supuesto. Yo fui una de esas personas que cambió su trabajo, no digamos recientemente, pero dentro de ese periodo de los 2 años, ¿verdad? Bueno, muy bien, de eso justamente vamos a conversar el día de hoy. Voy a pasarme rápidamente y les voy a hablar sobre la gran renuncia. Ciertamente en la gran renuncia entendimos varias cosas. Recuérdense que la gran renuncia, ya hace más o menos año y medio, 2 años, estamos conversando desde que Anthony Klotz acuña el concepto de The Great Resignation, ¿verdad? Y eso lo acuña básicamente en Estados Unidos, pero a mí me ha gustado entender ¿qué ha pasado en Centroamérica? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? ¿Realmente se vivió el fenómeno? ¿Qué pasa después? Y hay un concepto del cual vamos a hablar hoy también, que es la renuncia silenciosa que salió después de Omicron como uno de esas tendencias. Entonces, algo interesante que hicieron, porque en recursos humanos todo lo categorizamos, todo lo segmentamos. Entonces, algo interesante que hicieron, digamos, en Estados Unidos es entender cuáles fueron las causas de los renunciantes, llamémoslos quitters o renunciantes, y entender por qué se dio esa gran renuncia y por qué sigue siendo un fenómeno en el cual se reconfigura mucho el mercado laboral. Veamos primero, bueno, hay personas, y no sé si dentro de los que están ahí, pueden irse de alguna manera proyectando, personas que se encuentran listas para un cambio o que estuvieron listas para un cambio y decidieron hacerlo en los últimos años. El que busca relocalizarse, esto es muy propio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas vivían en un distrito, ¿verdad? Y podían trabajar, digamos, en otro estado, particularmente de Estados Unidos, y la pandemia hizo querer estar más cerca de su casa, no tanto en viajes, ¿verdad? Entonces cambiaron y se relocalizaron de alguna manera de espacio físico. Hay personas que fueron muy conscientes de la salud y que se dieron románticamente el lujo de renunciar, pero además también está el que cambia de aspiraciones. Y algo que quiero contarles es que yo soy una quitter, igual que Jorge. Yo, efectivamente hice un cambio laboral en pandemia, ya hace más de un año y un piquito. Venía de una consultora a trabajar en temas de capital humano y de transformación organizacional por más de 14 años. Y si me preguntan cuál fue el motor del cambio, les diría que fue una mezcla entre estar lista para un cambio y hacer un cambio de aspiraciones. Y me metí en este mundo maravilloso de la tecnología y del HRT, como bien lo digo yo. Entonces, eso es importante conocerlo, entenderlo, sobre todo porque en Estados Unidos, y vamos a hablar un poquito
de este fenómeno, empezó siendo un Great Resignation, pero digamos, de hecho, Josh Bersin empezó a generar muchos reportes de qué era lo que estaba pasando. Por alguna razón lo quisimos llamar Gran Renuncia, o se llamó Gran Renuncia, porque básicamente el 3.4% de la fuerza laboral en Estados Unidos empezó a renunciar, ¿verdad? Y efectivamente, algo que dijimos después, unos meses después, es no es sostenible renunciar por renunciar. Realmente lo que está pasando es una gran migración entre empresas, entre personas de empresa a empresa, ¿verdad? Entre qué está ofreciendo cada vez más ese empleador, esa empresa, esa marca empleador que hace que yo efectivamente quiera moverme, ¿verdad? Entre cada una de esas empresas. Después también se acuñó un concepto muy interesante que es ese great regret, ¿verdad? Que es esa gran zozobra, pena por haber renunciado, ¿verdad? Aquel arrepentimiento extremo por haber renunciado, porque de hecho se dice que el 70% de las personas, hay estudios que afirman que el 70% de las personas que renunciaron en pandemia se han de alguna manera cuestionado por qué lo hicieron y 40% hubiesen querido regresar. Y algo de lo que también hablan los estudios es que posiblemente ese onboarding remoto no fue lo que hubieran esperado o no lograron conectar con el propósito de la empresa después de este movimiento. Pero lo que sí definitivamente ocurrió es un gran despertar de las organizaciones hacia cómo reimaginarse, hacia cómo repensar el bienestar y la experiencia del colaborador. Y eso es algo que pasó muy marcado en Europa, pasó muy marcado en Estados Unidos, pero que efectivamente si nosotros lo traemos más bien al mercado latinoamericano, entiendo que hoy tenemos varios latinoamericanos y bastantes centroamericanos, si lo traemos un poquito más a lo que pasó en otros contextos, por ejemplo, en España lo llamaron la gran dimisión, ¿no? Un poquito pensando en, efectivamente es una gran renuncia, pero lo vemos con ojos distintos, porque ojo que en Europa existían ya datos, y muy particularmente en España, que nos decían de hecho que solo el 3% de la población podría renunciar sin tener un trabajo distinto o sin tener otra fuente de remuneración. Y eso es algo de lo que pasó mucho también en Latinoamérica. Lo llamamos la gran renuncia, pero también lo acuñamos la gran supervivencia. ¿Por qué lo acuñamos la gran supervivencia y por qué la reconfiguración del mercado, particularmente en Latinoamérica, fue diferente a lo que se vio en Estados Unidos? Bueno, vamos a verlo. Existieron, por supuesto, digamos, elementos importantes que fueron los que dispararon esto, básicamente agotamiento físico, el recambio generacional también tuvo algo que ver, cambió la definición de éxito y como les dije, en un ratito vamos a conversar un poquito más sobre la renuncia silenciosa, qué es y cómo fue que surgió recientemente. Pero bueno, volviendo un poco a a la realidad latinoamericana, vean un poquito. Aquí en Estados Unidos, en la columna izquierda tengo Estados Unidos y voy a ir desplegando Latinoamérica en el centro y datos muy específicos de Centroamérica. ¿Y por qué lo llamamos más bien un contexto de contraste y por qué no efectivamente se da una gran renuncia? Mientras en Estados Unidos el 3.4%, como les conté, de la fuerza laboral mes a mes, ¿verdad? Desde abril, empezaron a dejar sus trabajos, empezaron a registrarse también, digamos, más de 11.3 millones de posiciones abiertas y se empezó a dar una gran guerra de talento entre las empresas, lo cual las hizo cada vez invertir más en su marca empleadora, invertir más en el bienestar de sus colaboradores. La tasa de desempleo en Estados Unidos fue de las más bajas en la historia, llegando en febrero del 2022 a 3.8. ¿Qué pasó en Latinoamérica? No es la misma historia. Ojo que para Latinoamérica todavía al inicio de este año estábamos apenas recuperando el 70% de los empleos que perdimos en pandemia. Sabemos todos y sobre todo Guatemala, Centroamérica, son, digamos, países en los cuales la informalidad es realmente muy importante. El 50% de nuestra fuerza laboral tiene subempleo, está en condiciones de subempleo y informalidad. Y vean efectivamente que, de hecho, la OIT nos dice
que Latinoamérica fue de esos países donde las tasas, donde la contracción de las horas laboradas realmente impactó los ingresos de nuestras poblaciones. Entonces, si lo llevamos un poquito más al contexto de Centroamérica, podemos ver que efectivamente más bien desaparecieron 10 millones de empleos y la velocidad del empleo que se está consiguiendo es empleo de menor calidad, no el tipo de empleo que usualmente se consigue en una transnacional en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Efectivamente, nosotros sabemos que las tasas de desempleo en muchos de los países nuestros, ¿verdad? Llegaron a contabilizar, por lo menos yo soy tica, no sé si me escuchan ahí el acento, pero de ahí llegamos a contabilizar tasas de desempleo del 15, del 17, del 18. Y si lo vemos para las mujeres, ¿verdad? En términos de género, fuimos una de las más golpeadas. Entonces, efectivamente, cuando uno hace una comparación entre lo que pasó en Norteamérica y ha pasado con la pandemia a nivel global y lo que está pasando en Latinoamérica es un contexto distinto, con una velocidad de recuperación diferente, con un empleo de menor calidad, con impactos que van a durar años en que podamos de alguna manera reconfigurar ese mercado, mejorar las condiciones del mercado y sobre todo mejorar la productividad por colaborador que ahorita la vamos a ver. Si no me creen, aquí tengo un estudio del estado de la región del año pasado en pandemia, donde básicamente entendimos de primera mano qué fue lo que pasó a nivel de empleo. Vea que, por ejemplo, Guatemala un 29% perdió el empleo, en Costa Rica un 24%, Panamá un 27%, y si lo vemos efectivamente, Nicaragua, no creamos tanto en esos datos de Nicaragua, pero efectivamente la pérdida del empleo fue importante. Las familias, digamos, disminuyeron sus ingresos. Y si lo vemos un poco de qué ha pasado, digamos, entre los quinquenios, podemos observar, por ejemplo, que en la Unión Europea y Estados Unidos a la derecha, obsérvese que la calidad del empleo y la productividad por cada trabajador activo en la PA, ¿verdad? En la población económicamente activa, si la vemos como relación al PIB, efectivamente vemos que hay una gran brecha de lo que están generando en Estados Unidos y la Unión Europea y vean, por ejemplo, el contraste en Centroamérica y algunos países de América Latina. Efectivamente, tenemos una gran urgencia por repensar ese trabajo. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? ¿Qué diferencias vimos y qué podemos encontrar de estas relaciones de números? Bueno, vamos a ver, en Estados Unidos, qué dichosos, ¿verdad? Las razones de salida, ¿verdad? Obedecieron a que emigraron entre trabajos, pero además a que decidieron priorizar muchos y sobre todo los jóvenes. Decidieron priorizar muchos elementos asociados al bienestar, al well-being, ¿no? En segundo lugar, sí, que existe una batalla, ¿verdad?, por retener y atraer talento, pero como tercer elemento, y no menos importante, es que todas las empresas más maduras tienen una muy buena conciencia del retorno de la inversión de las estrategias de talento. Y vean que, por ejemplo, invierten el 32% de lo que pagan en la nómina, o sea, pago de la nómina, lo reinvierten en beneficios y entienden que hay un convencimiento de que eso debe de ser así. Yo les cuestiono en Latinoamérica qué tanta inversión tenemos, ¿verdad? Muchas veces, y me voy a comer aquí el contexto de la derecha, pero en recursos humanos usualmente somos la cenicienta, ¿verdad? Y nos llega al final la inversión muy, muy diluida. Y por supuesto, en Estados Unidos vimos que efectivamente hay una mayor inversión en tecnología para la agilidad, para la transformación digital, para el ADN digital, para la transformación de las personas, el upskilling, el reskilling, ¿verdad? La reconversión profesional. En Centroamérica y en Latinoamérica vemos más bien un contexto distinto, ¿verdad? Masivos despidos, sectores mayormente muy golpeados, las vacunas tardaron más en llegar, las salidas se dieron mucho por seguridad física, se destruyó mucho empleo. Todavía seguimos batallando por poder tener empleo de mayor calidad, empleo de mayor calidad, pero también este recurso bilingüe, recurso mucho más preparado, ¿verdad? Y sobre todo lo que comentábamos, nos cuesta mucho buscar presupuesto para la transformación digital desde recursos humanos. Y ahorita te pregunto, Jorge, ¿cómo lo ves vos? Pero bueno, esos eran, digamos, puntos de diferencia. Sin embargo, existe un punto importante y es definitivamente las expectativas
de nuestros colaboradores cambiaron y son distintas. Si bien antes nosotros segmentábamos mucho, no sé si los de recursos humanos siempre hemos segmentado por generaciones, ahora segmentamos por arquetipos pandemia, porque lo que espera una Sofía Calderón, que a lo mejor es mamá, que le gusta estar más en su casa, que no quiere tal vez ir a la oficina tanto, que no quiere viajar, puede que difiera mucho de lo que quiere un Jorge Frata, ¿verdad? Y ojo que podemos andar en edades muy similares y en perfiles muy similares. Entonces, realmente lo que esperamos del colaborador es muy distinto entre nosotros mismos y qué es lo que estamos esperando. Por ejemplo, esperamos mayor sentido de pertenencia, entender que yo soy importante para la empresa, que lo que yo hago hace sentido, genera un rédito. Queremos más comodidad, ya nosotros no queremos tantas reuniones. De hecho, el 70% de los colaboradores en el área de tecnología estarían contentísimos en que podamos disminuir al menos el 20% los Zooms y los Teams, ¿verdad? Queremos un trabajo muy, muy centrado en el humano, ¿verdad? Queremos entender que lo que hacemos Y genera un ahí Sofi, impacto. Adelante, adelante, Jorge, claro. y te pregunto, Sofi, ¿tú crees que obviamente tenemos que dejar de ver a las personas de recursos humanos como la persona que lamina, como la persona que paga salarios, ¿verdad? Y enfocarse un poco más en qué demandan los colaboradores, cómo los apoyamos, qué podemos hacerse bien, ¿verdad? ¿Qué cosas? Tú del tema, de ser un poco Correcto, menos transaccionales y apoyar más a los colaboradores a seguir creciendo, ¿verdad? correcto, correcto. Fíjate, Jorge, que trajiste un punto que me parece vital. Y es básicamente en Centroamérica y en Latinoamérica seguimos viendo a recursos humanos como el pagador de la nómina, ¿verdad? No sé si te pasa, vos que comercializas soluciones de nómina, ¿verdad? Y lo vemos como, como mucho menos estratégico y todavía muy transaccional. Hoy en la charla, al final, vamos a ver que eso ha cambiado considerablemente. Pero bueno, buscando otra vez qué es lo que ha cambiado, efectivamente, queremos más reconocimiento, queremos poder crecer, Jorge, dentro de la organización, queremos tener más interacciones con el área de recursos humanos versus transacciones sin sentido. Entonces, voy a moverme un poquitito. Quiero confirmar, Jorge, que me estés escuchando bien, que la audiencia me escucha bien. Perfecto. Muy bien. Voy a moverme un poquito porque vean qué interesante. Después del Omicron, ¿verdad? Casi que cada ola libera un nuevo concepto, ¿verdad? Pero después del Omicron empezamos a escuchar cada vez más sobre esto. Vean este video cortito, con mucho detalle, por favor, porque es re corto. Interesante, ¿verdad? No sé si vieron las horas, ¿verdad? Pero es un poco lo que creemos que está pasando alrededor de la renuncia silenciosa. Y la renuncia silenciosa, ojo, no tiene por qué ser mala. Sencillamente encontramos un fenómeno muy marcado en las generaciones más jóvenes, en las cuales efectivamente queremos poner nuestros límites. Queremos efectivamente decir, bueno, ya a las 5, no sé si vieron unas horas, pero a las 5 él se desconectó y se desconectó. Si tenía un pitch por hacer, si tenía una presentación por hacer, y al día siguiente todavía, yo, generación X, voy a decir, que tiene todavía los pantalones de decir, perdón, pero es que yo no reviso correos después de las 5. Está bien, es posible que esté bien, pero lo que estamos viendo también es un concepto en el cual efectivamente las nuevas generaciones quieren un concepto renovado del trabajo y no quieren o ven de alguna manera, antes por lo menos yo veo el trabajo y lo que tengo en mi trabajo con mi vida personal indivisible. Ellos sí ven una barrera, ellos sí ven una clara división entre lo que efectivamente hacen el trabajo y su vida personal y nadie les va a robar tiempo de su vida personal. Y eso en general se discute mucho actualmente en temas, por ejemplo, de productividad, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en modelos híbridos y trabajo remoto y asincrónico. Entonces, bueno, algo que les quiero contar y Jorge, aquí quiero mucho tu participación, es
¿Qué hemos visto que están haciendo las organizaciones, nuestros clientes, para mejorar, para reconfigurar y para repensar el bienestar en general? Bueno, lo primero es que vemos una gran urgencia de las generaciones por encontrar sentido de pertenencia. Y qué difícil encontrar sentido de pertenencia, Jorge, cuando estamos en ambientes remotos e híbridos. Sin duda es un gran reto, ¿no? Y para eso van a necesitar también empoderarse, ¿no? O sea, saber que pueden hacer bien su trabajo, que están preparados para lo que están haciendo y que pueden generar valor. Lo cual me trae a una tercera bolita aquí que tiene que ver con toda la reconversión, el aprender, el darles herramientas, el que efectivamente no sé cuántas veces han visto que buscamos una posición afuera. O sea, tenemos un job description para una posición que estamos promocionando fuera, pero resulta que en nuestra misma organización tenemos una persona que cumple con 10 de los 12 requisitos. Entonces, efectivamente, queremos darle oportunidades para que hagan un reskilling, un upskilling y que puedan desarrollarse dentro de la misma empresa. Esa es una de las principales causas de salida. Y bueno, por supuesto, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, queremos trabajar a una manera diferente, ¿verdad? A mí en lo particular me conecta a veces ir a la oficina, un par de veces, pero no más que eso, ¿verdad? Como para almorzar, como para sentir que vi al equipo, etcétera, pero no tiene que ser la norma. Hay personas que realmente quieren y vean cómo han incrementado, según LinkedIn, todos los trabajos que son 100% remotos. Ya la gente quiere trabajos muy remotos, ¿no? Y por supuesto, el gran tema que nos trae aquí, el tema de compromiso. Realmente, si todas estas cosas se cumplen, efectivamente soy más productivo en mi trabajo, me siento más comprometido. Comprometido no es necesariamente el ejemplo de John que se fue o no se fue, no deja de ser comprometido, pero definitivamente queremos que nuestros colaboradores tengan un journey diferente. Y estos son los elementos que nuestros clientes están buscando más de potenciar, generar una plataforma que apoye cada una de estas transacciones y que las apoye. Ojo, no hay una receta exacta, no hay una receta genérica para todos, sino que hay una receta según los diferentes arquetipos y las Claro. expectativas de nuestra fuerza Y laboral. ahí te pregunto, Jorge, Sofi, adelante. ahí te pregunto, Sofi, ¿tú qué crees? Vemos obviamente cada uno de estos factores, cómo comprometer a la gente, cómo trabajar más a la manera del colaborador, cómo aprender, crecer, ¿verdad? Empoderarlo sobre todo, ¿verdad? Una palabra muy fuerte ahí, sobre todo en recursos humanos, ¿verdad? Muy intrigada. Pero, ¿cómo puede una solución propiamente tecnológica comprometerse y apoyar al equipo de recursos humanos, a los gestores de talento humano, como se les ha llamado últimamente, ¿verdad? A hacer ese merge entre la solución y lo que yo necesito hacer para mis colaboradores. Como a lo interno, tú como experta del área de HR, pero de la TIC, ¿verdad? De la tecnología también, cómo podemos hacer ese merge entre tecnología y obviamente oportunidades dentro de una empresa y nuestros. Totalmente. Me trae lo siguiente, Jorge. Efectivamente, las plataformas han sido un aliado, ¿verdad? En todo esto que significa todo alrededor de mí, todo alrededor de Sofía, de mí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, imagínense, por ejemplo, poder comunicarse de forma muy constante sin que necesariamente estemos en la oficina, con canales renovados, canales que yo utilizo, temas de autoservicio. Ya yo no quiero ir a la oficina para preguntar cuántos días de vacaciones tengo, ¿verdad? A lo mejor quiero comunicarme con un chatbot. Quiero, por ejemplo, en mi onboarding, eso fue algo muy particular, mi onboarding particularmente con Oracle fue un journey, ¿verdad? ¿Y qué significa un journey? Bueno, un viaje en el cual cuando yo entré me explicaron en la plataforma cómo ordenar la computadora, cómo ordenar la tarjeta corporativa, qué cursos tengo que hacer. Es un proceso transversal de todas las áreas de recursos humanos solo en un clic, algo que yo puedo llevar a mi forma de trabajar, que era de lo que hablábamos, ¿no? Conocer a la gente en forma virtual, ¿verdad? Verle los tags, ver para qué está, ver a quién reporta, a quién es cada una de las personas a través de connections, mesas de ayuda, etcétera. Por ejemplo, vean qué interesante esto. Este es un touch point y esto es algo de lo que hemos estado lanzando y que nuestros clientes han ido adoptando. Por ejemplo, vean cómo este es un termómetro
muestro un mapa de calor de cómo se está sintiendo un colaborador según los diferentes conectores que tengo con él, o sea, conectores, interacciones, ¿no? Y puede ser una misma persona o pueden ser varias personas las que van mapeando y van diciendo, hoy conecté con fulano, ¿verdad? Con Paul Williams y efectivamente hoy se siente bien, hoy se siente más down, el proyecto no salió como él pensaba, quiere una oportunidad dentro del mismo departamento o fuera del departamento y podemos llevarle el pulso al colaborador sin que sea necesariamente un proceso formal de desempeño o de performance. ¿Por qué? Porque son situaciones muy críticas, momentos que realmente le importan al colaborador y que efectivamente quiero ir mapeando, pero no tienen que estar necesariamente vinculados con temas de performance. Voy a, por ejemplo, a plantearles y a contarles en un videíto muy sencillo que me hizo un colega nuestro justamente para esta charla, cómo se comporta esto, porque esto es pura teoría, pero cómo se comporta en la práctica. Voy a mostrárselos. Robert tiene la posibilidad de ingresar a Viajes o Journey, en la cual se le va a desplegar una lista de rutas, como por ejemplo cuando él es nuevo en la organización y tuvo que hacer su proceso de vinculación onboarding, así como también si en algún momento sale su proceso de offboarding o salida de la organización, como también desarrolla tu carrera, que es justamente lo que Robert está buscando el día de hoy, en la cual se le despliega una lista de tareas que le da la claridad a Robert de entender qué puede hacer, cuál es ese paso a paso o esa lista de tareas para él llegar al nivel que desea, incluso pues a que finalmente pueda explorar nuevas oportunidades e ir creciendo en su carrera. Podemos ver de acá que de la primera tarea es un mensaje de bienvenida, en la cual vamos a ver cómo se despliega un video que le va a explicar a Robert qué tiene que hacer, cuáles son esos pasos a seguir o ese detalle que justamente también busca en estos videos tener esa experiencia al usuario o al colaborador. Estamos pensando en cómo ir generando ese sentido de pertenencia con cada una de las personas y justamente con videos más interactivos y una lista de tareas podemos también ir sumando a ese objetivo. Podemos ver también acá que le preguntan, busca oportunidades de carrera y él ingresa directamente desde acá a este link en el cual él va a poder visualizar su plan de carrera, que vemos que actualmente él es vicepresidente. Como parte de su carrera de interés, le gustaría en algún momento ser ejecutivo o vicepresidente senior y, por ejemplo, en el caso de vicepresidente senior, le despliega cuáles son las competencias que él requiere para llegar justamente a esta oportunidad. Podemos ver en un cheque en verde que él cumple con algunas de las competencias, por ejemplo, a planificación y organización, donde el nivel que se espera es un nivel 4 y el nivel actual que él tiene es un nivel 4. Sin embargo, adaptación al cambio es una de las competencias en donde la organización se espera que esta persona tenga un nivel 4. Sin embargo, actualmente él tiene un nivel 3. Pero entonces Robert puede desde acá hacer dos cosas. Puede agregar esta competencia como parte de un objetivo para su plan de carrera e ir creciendo, pero también en aprendizaje relacionado, la solución le puede sugerir a Robert cursos que él puede llevar a cabo para lograr cerrar esta brecha, en donde vemos que acá él visualiza la información acerca del curso y cuando finalmente se decide puede inscribirse directamente desde acá para que ahora sí logre ir trabajando en esas cosas que sabemos que necesita cerrar para llegar al nivel que él desea en la organización. Si nos devolvemos por acá, nos vamos a encontrar también como parte de esas rutas que adicionalmente a su plan de carrera puede explorar nuevas oportunidades dentro de la organización, en donde acá le preguntan, ¿te gustaría crecer a través del mercado de oportunidades? Por lo tanto, él también ingresa a este link que le hacen referencia, en donde él va a poder explorar cuáles son esas posiciones o proyectos en los cuales él puede formar parte y ahora sí también poder hacer el proceso de aplicación que corresponde. Muy bien. Bueno, y Jorge, para ir cerrando con broche de oro, 5 armas secretas, al repensar el bienestar para aquellos que están conectados
Definitivamente queremos que nuestros colaboradores tengan mayor potencial, por ende mayor compromiso, por ende mayor productividad. Y efectivamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, procurar un mayor sentido de pertenencia, definitivamente tener una comunicación constante y que cada interacción ojalá sea para algo que haga sentido, pero no para una cosa transaccional, sino para discutir, por ejemplo, el plan de carrera, pero no para pedir una vacación, no para solicitar un día, no porque tuve un problema con mi pago, ¿verdad? Eso es importante. Lo segundo es mayor comodidad en cómo trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo someto mis gastos. Cuando viajo, que quiero algo más ágil, quiero una plataforma ágil, quiero poder generar mayor autoservicio, quiero que me acompañen en mi trabajo asincrónico, que no necesariamente es de 7 a 5, ¿no? Tercer elemento, eh, y que va juntito, tercero y cuarto, elementos asociados por supuesto a la movilidad interna, o sea, que tanto puedo yo crecer dentro de la organización. Tengo visibilidad para poder entender qué tengo que mejorar yo, como lo vimos en el video, para poder acceder a la posición más próxima. Y efectivamente la reconversión de lo que conversamos. Y un quinto elemento que no es menor, Jorge, que cada vez toma más relevancia en la marca de empleadores, efectivamente temas de diversidad e inclusión, potenciar género, potenciar las comunidades LGTBIQ+, los ERGs, y definitivamente entender que ahora estamos ante una nueva era, la era de la diversidad también de pensamiento y poder, que con esta amalgama de 5 cosas podamos tener cada vez una mejor plataforma, por supuesto, para que nuestros colaboradores se sientan cómodos en esta nueva experiencia, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí, Jorge, no sé si querés comentarnos algo. Sí, claro, sí, claro. Ahí teníamos una pregunta que nos dicen cómo podemos utilizar. Yo te pierdo, Jorge, no te escucho, pero tal vez me la puedan poner por el chat. Jorge, te perdí, yo a vos. Voy a avanzar porque entiendo que sos vos el del problema de conexión. Este, mm, bueno, y efectivamente ahorita nos fijamos en las consultas del público, pero ya para cerrar, algo importante es que el 90% de las organizaciones encuestadas, y este es uno de mis gurús favoritos en recursos humanos, se llama Josh Bersin, el 90% de las organizaciones post pandemia están repensando totalmente su modelo operativo de capital humano. Sobre todo, ¿por qué? Porque vimos que en pandemia que capital humano se está posicionando en el corazón de la innovación. Y si no me creen, algo importante, es que vean, por ejemplo, la confianza que tuvieron los departamentos de recursos humanos de las áreas usuarias y la autoconfianza mejoró mucho después de pandemia, en pandemia y post pandemia. ¿Por qué? Porque fue recursos humanos el que lo buscaron para entender si efectivamente comunicábamos mejor, hacíamos un proceso de cambio, mandábamos a las personas a la casa. Entonces tomamos un auge y un protagonismo vital, ¿verdad? En pandemia, y es un muy buen momento para no perderlo, para seguir profundizando más, pero como área de mejora, algo interesante también que dijo el mismo estudio, que son las tendencias de capital humano de Deloitte, es lamentablemente recursos humanos se sigue enfocando todavía en temas muy transaccionales y no necesariamente en upskilling, no necesariamente en reskilling, no necesariamente en el futuro de la organización, en la conexión con ventas, en la conexión con el impacto que se puede generar al negocio. Todavía estábamos muy transaccionales. Vean que estas fueron las primeras áreas en las cuales recursos humanos tuvo un impacto. La primera, obviamente, proteger todos los temas de health and safety, proteger la seguridad de la fuerza laboral en pandemia. Después aumentamos evidentemente la comunicación con la fuerza laboral en canales alternos, por supuesto. Y tercer elemento, pero bajó al tercer elemento, es promover y todavía seguir construyendo el bienestar del colaborador. Entonces, esta es la charla de hoy. Algo que quiero que se dejen es los dos
códigos QR, ¿verdad? Para que puedan efectivamente escanearlo. A la izquierda tenemos las soluciones de nómina de One Solutions. A la derecha pueden darse un tour virtual y hacer un reto móvil en la solución de capital humano de HCM. Y finalmente, Jorge, no sé si ya me escuchas, es que yo he tenido Sí, problemas para... ya te escucho. Perdón ahí que fue mi internet el ¿Fuiste que vos? tuve ahí Ok. una caídita. Finalmente, bueno, ponerme a disposición del equipo y entender, Jorge, no sé si hay dudas o consultas que tenga el equipo Sí, aquí tenemos una conectado. pregunta que viene del equipo que nos dice que conoces tú o tienes alguna herramienta para hacer upskilling a los empleados. Vamos a ver, em, interesante pregunta, porque nos trae a responder la diferencia entre reskilling y upskilling. Upskilling es ayudar a un colaborador a hacer su mismo trabajo, pero mejor, de una forma muchísimo mejor, ¿no? El reskilling es que haga algo diferente. Y efectivamente, digamos, nuestra plataforma de HCM tiene una cosa que se llama un candidate fit, en donde básicamente te dice, bueno, efectivamente podrías, uno, aplicar a posiciones diferentes, pero además te ayuda como un todo a poder desarrollar de forma mejor tu trabajo, ¿no? Y eso es algo importante de considerar. Jorge, no sé si hay más preguntas. Ahorita estamos bien por el momento, ¿verdad? Bueno, muy bien. Abrimos espacio de consultas, de preguntas. Jorge, yo encantada de estar con vos esta tarde. No, muchísimas gracias, Sofi. Gracias ahí, estamos ahí. Vamos a dar un par de minutitos si tenemos alguna otra pregunta. Para mientras, por favor, vamos a estar compartiendo, van a quedar en nuestras redes sociales, en Sabiondópolis, ¿verdad? El link para la grabación. Ha sido un gusto compartir con tu persona, Sofi. Gracias ahí, por favor, síganla en LinkedIn. Muchísimo material de alto nivel, muchísimo conocimiento de parte de Sofi Calderón y esperamos poder tenerte con nosotros una próxima vez, Sofi. Claro que sí, para esa próxima vez pidámosle a las personas conectadas que nos digan qué temas les gustaría que abordemos y los vamos a considerar en la próxima, en el próximo encuentro que tengamos. Jorge, muchísimas gracias al equipo de One Solutions. Muchísimas gracias. Estamos por terminar la charla del hoy. Por favor, sigan a Sofi en sus redes, sigan a One Solutions, regístrense a Sabiondópolis, muchísimos más webinars con temas de interés que todos ustedes nos piden y nos vemos a la próxima. Saludos. Feliz tarde a todos.